que hoy es 8 de diciembre porque se arma el arbolito de Navidad, pero todos sabemos por qué lo armamos hoy. Claro, viste que haces como cosas de forma automática, ¿no les pasa, chicas? Sí. Y a veces no tenés idea por qué los colores, por qué determinado tipo de adornos, y que tiene mucha historia por ahí, ¿sí? Y quizás contarle eso a los Eso es niños, precioso. niñas, decirle, mira, estamos armando esto porque representa tal cosa. ¿Qué simboliza? Como Por esa supuesto. historia, ¿no? Que le da como la magia Le da a la la familia. magia, Sí. le da Sí. todo el calor, la verdad. La verdad es que en casa, yo me acuerdo muchísimo que esto era como un ritual. Mi madre nos hacía juntarnos todos alrededor de ese pinito y empezar El literalmente mejor como en las momento. películas a poner Sí. los distintos adornos. Sí, sí, Y sí. eso te queda como guardado para siempre. Sí, Sí, totalmente. Digamos, es como la representación de un momento Total. familiar. Total. Los pesebres, viste que vas a buscar Ay, pastito también para ponerle ese pesebre que Sí. muchos tenían en casa. Era precioso, era muy bonito. También, ¿no? ¿Cuánto por ahí, cuánto mito hay detrás, ¿no? Cuánta leyenda, no sé. Bueno, vamos a charlar enseguida con Roberto Tripolone, que nos está guardando en el estudio, porque hoy es día feriado, hoy estamos en casa, hay mucha gente viéndonos Sí. a esta hora de la mañana. Recién preguntaban si vamos a estar en el streaming. Hoy no, hoy Claro, feriado hoy no hay streaming. que nos pero- extrañen. Que nos Claro. extrañen en el streaming, pero el lunes, por supuesto, vuelve todo. Volvemos el Obviamente. lunes nosotras, el equipo de los lunes. Y después gracias a vuelve todos los Coco. que han estado haciendo el aguante ahí en el streaming. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por haberse Y además todos se sumado. quieren comunicar, muchísimos llamados, quiero salir, así que te van a tener la posibilidad la semana que viene a todos, que los que se quedaron con ganas, pero muchísimo más. Totalmente, va a haber premios, va a haber de todo, así que estamos ahí en el 9 stream. Pueden vernos a partir del lunes en vivo, por supuesto, de 12 a 13 por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Canal 9 Sí. Televida. Es muy fácil entrar, no le teman porque es facilísimo. En un rato te lo vamos a contar. Sí. En un rato repasamos Re cómo fácil. ingresamos al stream de Cada Día Canal 9. Ahora sí lo tenemos listo porque hoy armamos el arbolito. Nosotros porque Estela ya lo armamos en la madrugada antes. Sí, claro, las tres. Que Eso hay suene que la decir. música navideña, por favor, Claro, así entramos en claro. clima, una un música bublé, un algo. El de Mariah Carey. Mariah Claro, Carey, claro, y ¿cómo? algo así. Sí, por Viste favor. que la pones Porque en ya todo. lo armamos porque es tele, pero en casa seguramente ustedes ahora están sacando las cajitas, las bolitas, ¿no? Empezando a armar en familia esto que es tan hermoso, que es armar el arbolito de Navidad. ¿Y qué hay detrás? Está Roberto Tripolone, ahora sí, listo para charlar. ¿Cómo va, Robert? Muy bien, ¿ustedes? Buen día, Bien. bien. La verdad que a mí creo que nos remonta a la infancia y a esos momentos tan lindos familiares que por ahí, lamentablemente, a veces de grande y tal vez los que no tenemos chicos, un poco se va perdiendo la magia de armar el arbolito, pero está algo tan hermoso que ¿de Tal dónde cual. viene? Bueno, en realidad todas las fiestas que muchas veces no tenemos claro, esto que decían ustedes recién, hay una cuestión casi automatizada, ¿no? Sí, sí. Que ni siquiera tampoco las cuestionamos mucho, sino que tal vez es ir al lugar a donde se compran los adornos y por ahí es cambiar, bueno, ahora le vamos a poner como este blanco, bueno, ciertas cuestiones, pero no nos preguntamos mucho de dónde vienen, cuál es el origen o por qué se da, al igual que las fechas. Y si Sí, es quieren cierto. ahora vamos a hablar del pino, que es el día donde se debería armar el pinito, ¿no? Sí. Y también un tirito le vamos a dar, si querés, al 25 de diciembre, porque ese día, ¿no? ¿Realmente es el cumple de Jesús o no? Bueno, esto también lo vamos a desentramar un poquito. Sí. Es así, el cristianismo, a medida que empieza a avanzar, ¿no? Podríamos situarnos o empezar a situarnos después del siglo III en Roma, que es donde se da un tipo de libertad de culto. Ahí está Constantino, que se da una libertad de culto y se empieza a propagar un poco más rápido el cristianismo, ¿no? Después va a tener diferentes facetas que ahora no vamos a entrar en eso, pero no importa, digamos. Sí. Y con el cristianismo hay que empezar a festejar, digamos, o hay que empezar a misionar, a ampliar esta religión. Y hay muchas fechas, ¿no? Que están arraigadas del inicio de los tiempos, ¿no? Esas fechas principalmente es desde el 21 de diciembre en adelante, ¿no? La mayoría de los pueblos, cuando se da, dependiendo del lugar donde esté, el solsticio de verano, de invierno, se daba eso. En Roma, particularmente, estaba la fiesta que le dedican a Saturno, ¿no? Entonces que era un fiestón gigantesco, bastante heavy era, ¿no? Se
se armaban unas jodas muy lindas durante muchos días. Mirá vos. Mirá, y se era descontrolaba. ¿Y apareció el árbol o no? Totalmente. Ahora vamos a ver por qué aparece el árbol. aparece el árbol? ¿Cuándo Pero aparece en el esas árbol? fechas, digamos, es como que se lo representa siempre a esta cuestión del sol, ¿no? El sol, sabemos que para todas las civilizaciones siempre ha sido la clave. Y ahí los cristianos dijeron, no, pero el que trae el sol es Cristo, ¿no? Lo vemos en las imágenes. Entonces tomaron la fecha donde se hacía la Saturnalia, que era el 25 de diciembre. Digamos, ¿hay algún documento que diga Jesús nació ese día? No, de ninguna manera. De hecho, el Evangelio de Lucas dice, habían pastores alrededor del pesebre durmiendo a la intemperie. Y si nosotros nos ubicamos donde sucedió, que sería la actual Palestina, harían 3 grados bajo cero. Sería imposible, ¿Vos ¿no? decís que se reemplazó la fiesta? O sea, se reemplazó eso del Saturnino era... Sí, la Saturnalia. Bueno, Ajá. la Saturnalia se reemplazó. Dijeron, ahora vamos, este es el día del nacimiento de Jesús. Exacto, digamos, porque era muy difícil borrar esas fiestas que venían desde siglos, desde siglos, y lo digo en diferentes civilizaciones, ¿no? Acá hablamos particularmente de Roma, pero nos podemos ubicar en cualquier templo azteca, nos podemos ir a Medio Oriente, en cualquier civilización siempre se han tomado esas fechas. Y ahora vamos al pino y nos vamos a trasladar a la misma fecha. A ver. En el norte pino. de Europa, los pueblos celtas, podríamos decir que tenían un origen, o tenían ya muy arraigada lo que hoy decimos como mitología, ¿no? Que era su religión, pero lo que era la mitología nórdica, ¿no? De los pueblos escandinavos, donde para esa misma fecha, ¿no? También festejaban, pero ¿qué hacían para festejar? En un árbol, ¿no? Había un árbol que era verde, se le colocaban diferentes esferas. ¿Qué significaba esto? Esto en la mitología nórdica, digamos. Si hay algún ñoño de los cómics del otro lado que lo ve y ha visto Marvel y qué sé yo, ha visto Thor, que hablan, ¿no? De los diferentes mundos, que hablan del Valhalla, que bueno. Si vieron vikingos. O si vieron Si vieron vikingos, por vikingos, ejemplo. claro. Bueno, ese árbol, digamos, representa toda la estructura, digamos, de esta mitología. Y esas esferas, ubicadas en diferentes lugares, simbolizaban estos diferentes mundos. En la punta de ese árbol no había una estrella, sino una esfera que era mucho más linda, Ah, mira. que simbolizaba el Valhalla, que era donde Odín los estaba esperando. Wow, ¿No? mirá. Entonces, ¿qué pasó? Por ahí justo en este proceso de misiones apareció San Bonifacio, que estuvo en esa zona, vio este árbol, vio también lo arraigado que estaban estas fiestas, que también eran bastante locas las fiestas, ahí también, y empezó a tomar esto y a reemplazarlo, ¿no? Ajá. Entonces lo reemplazó por un pino, con estas 3 puntas que ahora nosotros lo vemos en cualquier lado, a veces vemos hasta una guirnalda que Sí, un son- triangulito. y ese Simboli- el triangulito, símbolo ¿no? puro, sí. Como simbolizando la Santísima Trinidad, Claro. ¿no? Y en ese, digamos, sacando la esfera mayor, puso una estrella que simbolizaba La estrella de Belén. claro, en Claro. esos tiempos que esas cuestiones astronómicas era lo que Claro. decía que, bueno, sí, era verdad, Y era que el se Hijo de supone Dios. que incluso guiaba. que los Reyes Magos, ¿no? Que seguían la estrella de Belén. Hay toda también una... Exactamente. Bueno, y también en eso hay un montón de mitos, ¿no? A ver. Si nos vamos a las lecturas sagradas, podríamos decir, se habla que esos reyes llegan un tiempo después. Ya es un niño, digamos, ¿no? Digamos, un niño de algunos años, Claro, ¿no? claro. Hay algunas cuestiones que se han ido generando mitos y que han estado súper clavados, digamos. Hoy Claro, nadie, sí, estos sí. cuentos se siguen replicando, ¿no? Entonces, Bonifacio, en este intento por romper esa estructura que ellos veían como estas religiones prohibidas, ¿no? Empieza a reemplazar estos símbolos. En vez de esfera, empieza a colgar manzanas para simbolizar el mito de Adán y Eva, ¿no? Entonces empieza a transformarlo, que hoy lo vemos como una esfera, que Lo incluso reversionó cambia todo, de color. digamos, lo fue Claro, reversionando. es como tomó esa costumbre,
Claro. y la fue modificando a su favor, ¿no? Ahora, el Claro. cristianismo fue perseguido por mucho tiempo. Ujú. ¿Cómo estos símbolos se fueron posicionando Por a lo eso- largo de la historia? Bueno, por eso digamos que este proceso del cristianismo empieza después del siglo III, ¿no? Ahí, si podríamos decir, de los apóstoles, que son los que están llevando de alguna manera el mensaje de Cristo, esos son los que reciben las persecuciones, eso y varias generaciones posteriores. Después del siglo III, digamos 300 años posteriores a estos sucesos, recién ahí empieza este proceso de misión, digamos, ahí ya no son perseguidos. Sí hay una lucha, ¿no? Sin duda, vos dijiste recién Vikingos, si alguien ha visto Vikingos, que si bien es una ficción, tienen, históricamente tienen muchas cuestiones que son muy atinadas, ¿no? Independientemente que tiene que ser atractiva, y digamos, hay un choque religioso. O si hablamos del año 1000, por ejemplo, hablamos todavía de las cruzadas, ¿no? Entonces se arman guerras. en Incluso torno a se la ve ahí en la religión. serie de que algunos de ellos se convierten al cristianismo Exacto. y que dejan todo el Valhalla, de creer en el Valhalla Claro. y demás, y pasan a la fe Bueno, cristiana. es este mismo proceso que estamos hablando. Incluso dijimos que Bonifacio no empieza a ser, pero el Pino realmente empieza a tener un auge. Estamos hablando ya en el siglo XVIII, ¿no? Ha pasado muchísimo. En esos lugares sí sigue pasando, digamos. Se toma el pino, se adorna, se toman otros árboles, se adornan. Pero después, bueno, llegado a Londres, cuando hay un proceso que empieza el proceso industrialista, Claro. hay una burguesía que decide llevar un árbol dentro de un hogar que era importante. Lo que simboliza, ¿no? Claro. Más allá de la exacto o no de las fechas, más allá de lo Exacto. que decimos, lo Exacto. que simboliza para Claro. muchos, ¿no? Claro, sí, son, ahora lo podríamos decir un poco cerrando y en términos de conclusión, son festejos que vienen del inicio de los tiempos de la humanidad, ¿no? Claro. Y que se han venido trasladando durante miles de generaciones y que hoy tenemos un símbolo que es básicamente, podríamos decir, cristiano, pero no necesariamente tiene Claro, que serlo. tal cual. Y ¿no? los Claro. colores también del pino, porque viste Sí. que se fueron como, ayornando, que Ujú. antes era todo verde. Ujú. Después eran los Clásico. pinos también Claro. hasta plásticos, ¿no? Claro. Claro, Este, como y el después clásico blanco. verde, Verde y rojo. verde, Verde, rojo, rojo, claro, blanco. Sí, sí, Claro. sí. Y En otras después- culturas también que son pinos naturales, en el Claro. caso nuestro no. Exacto. Y bueno, igual entiendo que se ha dado mucho por una cuestión marketinera. Claro, no tiene nada que ver el color, digo, con un simbolismo X, ¿no? No, el pino, digamos, el árbol era un árbol verde que Claro. era un fresno, ¿no? Que el que conoce Bien. ese tipo de árboles sabe que están verdes siempre, Claro, claro. que es el que se reemplaza por el pino, que también se daban en esos lugares, pero querían sacar eso, que ya estaba tan arraigado, era como correrlo. sí, sí. De hecho, la leyenda dice que Bonifacio fue con un hacha, las cortó, y en ese mismo lugar salió un pino. No hay, digamos, no hay un documento que lo Claro. compruebe, pero bueno, son necesitamos mitos. a veces esas historias, Claro, ¿no? Que son sí, bonitas, claro. necesitamos Sí. como reversionar, Sí, no sé, el poder de claro, la fe, sí, del sí. símbolo, lo que queremos, Exacto. ¿no? Y el Compartir. pesebre por debajo. Bueno, eso es una simbología netamente Netamente cristiana, que el pesebre también podríamos, Claro. hay algunos, digamos, errores cuando estoy hablando de documentos Exacto, versus lo que es. versus lo que conocemos, lo que conozco. Yo de chico también armaba el pesebre Hermoso, y esas sí, cuestiones, obvio. ¿no? Sin duda. Y esto de los colores era el árbol, después con el avance principalmente del hemisferio norte, principalmente Estados Claro. Unidos, que trae a Papá Noel, que trae... No le hemos nombrado a Santa hasta ahora. Claro, Claro, claro. claro. Porque Se es le como escribe la porque era el día carta. que se Sí. arma el pinito, digamos. Porque nos ven esto- muchos chicos también Claro. que Claro. arman la carta, Claro, arman la cartita. Exacto, está la cartita ahí, Eso sí. viene Santa, bueno, ahí hay una construcción del hemisferio norte, Claro. que eso no vamos a entrar en ese detalle, pero... En el pesebre estabas. que, Ah, claro, sí, te está en el llevamos a otro pesebre, lado, que ahí claro. también los documentos, por ejemplo, el evangelio, porque yo me voy a cualquier No, no lado. importa, te Ustedes traemos. no me agarran, ¿viste? Nosotras te ayudamos Yo me, para irte. me fui. Claro. claro. Nosotras colaboramos. Claro, me voy en los renos, ¿viste? Entonces, no, bueno, y el pesebre esto también, que es como los evangelios. Sí. ¿Qué decían los evangelios? Sí. ¿No? Que sabemos que los apóstoles de primera mano no son necesariamente los que han escrito esto, sino hay generaciones posteriores, lo cual se va desvirtuando. Esto que es un pesebre, y hay otros evangelios que dicen que no, que es un granero, que ahí es donde llegan
estas tres personas que suponen ¿Eran reyes? los reyes. Claro, No. no, son... Melchor, Gaspar y Baltasar. Claro, tampoco están los nombres se vienen a incorporar mucho tiempo Mirá después. vos, mirá vos. ¿No? San Nicolás, que sería el personaje Claro, nuestro Papá Noel, que recién Santa, dijimos, que le escribimos. tiene un origen, digamos, en Medio Oriente también, ¿no? Una persona de la nobleza rusa que se va hacia Medio Oriente, a la zona que hoy sería Turquía, y ahí hay regalos de por medio, ¿no? Que eran unas monedas de oro. Bueno, hay un montón de mitos en torno a hacen a la estas historia. fiestas. Igual hay que decirle a los niños, niñas que nos están viendo que escriban la cartita, Siempre. por Pero favor. sin duda, Por sin duda. favor, En mi escriban. casa, si mis niños están viendo, escriban la cartita Vos para también mí. escribila Por también. También favor. hay que escribir. Yo le porque todos escribo a los Papá niños- Noel, ¿viste? Porque si uno Los- se porta bien. ¿Viste? Y los Los La liga, zapatitos, claro. todo. Los zapatitos. Los zapatitos. Me hacen así, chicos, por favor. ¿Y los presentes, ¿a qué simbolizan los presentes bajo el árbol? ¿Simbolizan algo en particular? No, mira, o fue la básicamente digamos, las historias de Nicolás, ¿no? Y de San Nicolás, después nombrado así, la historia como la más fuerte y que va con las chimeneas, pero también es bastante cuestionable en esa zona, Claro. el tipo de construcciones con chimenea, pero bueno, no vamos a entrar en ese No. tema, era que el regalo lo quería hacer, digamos, anónimo, ¿no? Claro. Entonces él tiraba las monedas de oro por las chimeneas. Ah. ¿Qué pasaba en ese periodo y en el frío? Las medias, que eran unas medias gruesas, tipo de piel, Sí. se colgaban siempre en las estufas para hacerlas secar, para usarlas al otro Claro. día, porque la gente estaba durmiendo, las colgaba, se iban secando con esa fogata, pero bueno, el que tenía suerte caía Caía una dentro moneda. de esa media. Necesitamos de esas medias. Voy a dejar un par de Por medias, favor. ¿viste? Unas Un cancanas. medallón las de oro. necesitamos. Las Porque una necesitamos. bota, a lo mejor cae algo, ¿viste? Una bucanera, algo cuelgo así. Deuda me van a caer. Claro. Claro, mira vos. Roberto, ¿y alguien sí. ha sido, digamos, perseguido por estas tradiciones? Así como en algún momento dijiste, bueno, quizás todo se replanteó de ser pagano a pasar a ser Ujú. cristiano. ¿Qué pasó con el cristianismo y ser perseguidos por justamente estas nuevas Bueno, tradiciones? En realidad fue mutuo, ¿no? El cristianismo persiguió y al cristianismo lo persiguieron y se fue dando en una cuestión en un proceso de evangelizar, ¿no? De hecho, podemos hablar, nosotros cuando hablamos de historia, muchas de las grandes guerras tienen un origen que tiene absolutamente todo que ver con la religión, ¿no? Actualmente, ¿no? Claro, totalmente sigue pasando, ¿no? Se mata en nombre de un dios, sigue sucediendo. De hecho, ahora tenemos un conflicto gigantesco y enorme y triste del Estado de Israel con Palestina, ¿no? Digamos, el inicio, que ahora no tiene nada que ver con eso, pero el inicio de esas hostilidades era ese enclave el enclave de Israel, digamos, ahí, que no tenía nada que ver con las religiones musulmanes de todo ese entorno, ¿no? Entonces, el judaísmo en ese lugar, digamos, rompe con la formación de lo que en un momento se iba a conformar como la Liga Arábica, que podría haber sido, o hoy, esto es contrafactual, digamos. Nosotros en la historia decimos, bueno, es contrafáctico, digamos, no sabemos qué podría haber pasado. Pero en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial se está generando o se está gestando lo que es posiblemente uno de los grandes imperios que iba a dominar el mundo, que era esta Liga Árabe, porque allá está el motor de explosión y las mayores reservas de petróleo estaban en esa zona. Y cuando, después de todo lo que pasa con la persecución del pueblo de Israel, digamos, de los judíos, digamos, las otras potencias del mundo deciden que ese tiene que ser el lugar donde se tiene que ubicar ese Estado. Y lo que generó después fueron guerras permanentes. Con Siria, con, no sé, Jordania, con todos los pueblos alrededor ha tenido guerra, ¿no? Entonces, ahí entendemos también cómo funciona la política y cómo la política también utiliza la religión y ciertas cuestiones a su favor, ¿no? Nos fuimos un poco ahí de nuevo del pino. Pero te agradecemos, Robert, que hayas A venido. ustedes. De verdad, siempre es un gusto tenerte y gracias por estar acá un feriado con nosotros Sí, tempranito. por favor. Muchas gracias. Gracias Escribí a la ustedes. carta, escribí la carta. Escribo la escribí carta Papá Noel. y ya saben, el que le gusta historia me puede Sí. buscar en Instagram, que está ahí en pantalla como siempre. Está saliendo en el graph. Esa Sí, es tu gracias. paga. Muy bien. Muchas gracias. Robert, te queremos. Gracias. Un A ustedes. placer como Gracias. siempre. ¿eh?